Bienvenidos a su canal Agramón y compañía. En esta ocasión tengo un invitado especial muy conocido en la comunidad universitaria y en otros ámbitos, musicales, deportivos y algunos otros. Me complace introducir aquí al ingeniero Jaime César Vallejo. Sí, ¿Cómo bueno, está, no, ingeniero? pues muchas gracias, Salomón, por invitarme y estoy a tus órdenes. A ver qué descubrimos. Es correcto. No, es un honor traerlo aquí. Yo lo admiro mucho en lo personal. Gracias. Una gran trayectoria y ahorita vamos a comentar algunos puntos porque nos tardaríamos bastante, yo creo que 2 horas fácil. Y con nosotros, mi coconductora el día de hoy, Brenda Martínez. ¿Cómo estás, Brenda? Mucho gusto. Muchas gracias. ¿De qué semestre eres de la Facultad de Comunicación? De la carrera de Comunicación. Exacto. Muy bien, es su primer programa ahí con nosotros, está debutando y es un buen honor que estés aquí con el ingeniero Jaime. Gracias. Bueno, entre algunos aspectos que podemos mencionar del ingeniero, él fue director de la Prepa 16, estuvo también director de departamento de becas, fue director general de deportes, ahí ahorita vamos a hablar de ese tema, a mí también me Claro, gustan mucho los claro, deportes, claro. fue miembro de la Comisión de Honor y Justicia, fue director administrativo del gimnasio del área médica, mejor conocido como GAM, y últimamente fue director de Servicio Social y Prácticas Profesionales. ¿Cuántos años, ingeniero, para que la gente que nos está viendo, usted ha sido director al frente de alguna institución? Mira, yo llevo 47 años de trabajar en la universidad. De esos 47 años, 40 los he tenido como director. De alguna parte o de otra, etcétera. 40 40 años. años me ha tocado, por el destino, llegar a tener 40 años como director. Y lo dijo fácil, ¿eh? Lo dijo ¿No? fácil, ¿eh? Mi Claro, mi primera responsabilidad fue la preparatoria 16, claro, de 1981 al 87. claro. Luego de ahí, el ingeniero Gregorio Farías Longoria me manda a fundar el gimnasio de la América, el GAM, del 90, del 90 al 93. Luego, del 93 al 99, el sistema me manda a hablar otra vez para ser director de la preparatoria 16 por segunda vez. Ok. ¿En qué El, periodo dijo? el 93-99 en la prepa. Ok, ya. Luego, después del 99 al 2004, en el departamento de becas. Ahí estuve como director 4 años. Claro. Luego de ahí, bueno, ahí quien me lo mandó ahí fue el doctor Reyes Tamesguer. Ok. Después de ahí, y me ratificó el siguiente rector, que fue el doctor Galango. Después de ahí, de haber sido director de becas, se eligió José Antonio González Treviño, que fue el siguiente rector. Me invita para participar como director general de deportes, entonces en la dirección. Y ahí tomé la responsabilidad en enero, bueno, diciembre del 2003 al 2004. Es decir, haz de cuenta que en diciembre me dieron el nombramiento, pero pues prácticamente ya estábamos de No, vacaciones. sí, sí, sí. Sí. Entonces, el trabajo empezó en enero del 2004. 2004. Y luego de ahí, bueno, pues empezamos con los torneos intras, empezamos pues, con los torneos nacionales, y luego se vinieron las universidades, y luego se vinieron las universidades mundiales. Y bueno, todo eso es un proceso que aquí sería interminable platicarlo, ¿no? Pero a grosso modo, si podemos decir, o sea, una universidad, si podría decir cuáles son las universidades que participan las más Claro, fuertes. claro. Ajá. Bueno, en las universidades no nada más participan las universidades. Ahí participan las universidades públicas, las universidades privadas, los Ah, ok, tecnológicos y ok. las normales. Ok, ok. Todas, o sea, prácticamente todos los Tienen niveles de cabida. la educación en México participan ahí. ¿Y cuáles son las disciplinas? Pues bastantes. Bueno, lo que congrega esto se llama CONDE, o sea, Consejo Nacional Conde. del Deporte y de la Educación. Esos son los que manejan, por decirle de alguna manera, pues el equilibrio de todas estas cosas, ¿no? Entonces, y su sede pues está en México, ¿va? Entonces, a un servidor, pues también fui coordinador de la región 1, que es Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, Ok. y se divide en 8 regiones Ocho el regiones. estado, digo, perdón, el país. Y entonces, bueno, pues ahí nos fuimos ya haciendo presencia. Empezamos el primer año que me tocó participar en una universidad, logramos el campeonato, el primer año. El segundo año quedamos subcampeones, quedamos en segundo lugar.
Pero del siguiente año Sí. hasta el 2017 que estuve yo, ¿Cuántos años fueron seguidos? 12 seguidos, 12 12, campeonatos nada más. nacionales, sí, Nada más seguidos, ¿eh? 12 campeonatos nacionales seguidos, ¿verdad? Le tocó al ingeniero José Antonio González 5 campeonatos, al doctor Ansel 6 campeonatos y al ingeniero Rogelio Garza 2 campeonatos. Fíjese, ingeniero, y es bien importante eso que, o sea, a lo mejor no queremos soslayar eso, pero ustedes competían, por ejemplo, para que la gente que nos esté viendo, ¿contra qué universidades o privadas eran los más fuertes? Bueno, aquí, pues, lógicamente, de los vecinos, ¿verdad? El Tecnológico de Monterrey. Que tienen una infraestructura No, notable. no, no. Ellos eran la institución Ujú. que teníamos que vencer. Claro, Yo muchas veces les dije a los muchachos, miren, nomás con que le ganamos al TEC, ya no necesito el campeonato nacional, ¿verdad? Y claro. los muchachos siempre se bajaron y afortunadamente, pues de alguna u otra, claro, algunas disciplinas ellos nos ganaban, pero como en aquel entonces eran 18 disciplinas, pues prácticamente nosotros les ganábamos en 14 o 15. Pero ¿cómo una institución como la Universidad Autónoma de Nuevo León se antepone ante estas, por ejemplo, no estábamos en paridad de infraestructura? ¿Qué es lo que usted puede decir, el por qué? Bueno, yo te quiero explicar una cosa muy importante. El éxito en el deporte Ujú. tiene varias secuelas. La primera es que el rector que esté en turno ame el deporte, Ok, quiere el deporte. claro, Si no es así, ya no les cuento a los demás. ok, Entonces, afortunadamente a mí me tocó el ingeniero José Antonio González Treviño, deportista de Hueso Colorado, ok, el doctor Jesús Sánchez Rodríguez, también de Hueso Colorado, ya, y el ingeniero Rogelio Garza, también de Hueso Colorado. Entonces, siempre tuve el apoyo de ellos, ya, y eso me daba a mí una facilidad para encontrar objetivos y no tener intermediarios a la hora de ir a solicitar alguna cosa. Eso claro, me sirvió bastante porque nosotros dependíamos directamente del rector. ok, Entonces, ya, por eso te digo que si al rector le gusta el deporte y la Dirección General de Deportes en aquel entonces dependía del rector, pues para nosotros era fabuloso, ¿verdad? Porque yo podía directamente hablar con el rector de las necesidades que tenemos y pues como siendo la máxima autoridad, claro, dentro de una logística, no nomás torpemente, sino dentro de una logística, ¿no? Y el rector siempre, los rectores que estuvieron cuando yo estuve ahí, siempre me apoyaron, ¿verdad? ok, Esa es una segunda parte. La tercera parte es también tener orden en todos los procesos que tenemos, porque recuérdate que la dirección de deportes no nada más es ir a ver los juegos, es una organización y tiene que tener todos los procedimientos y los procesos que tienen en tienen cada que estar disciplina. certificados. Ok, muy bien, Y aquí también me quiero adornar. sí, Fuimos la primera dirección general de deportes en México sí, que certificamos con el ISO. ¿Ah? Fuimos la primera en todo el ya. país. ¿Ah? Por último, pues lógicamente es trabajar en equipo. Si no sabemos trabajar en equipo, aunque tengas una maravilla ahí, no pasa nada. Lo más importante ahorita dijimos en la anterior sesión es la gente. O sea, la Sí. gente. Brenda, ¿alguna pregunta? ¿Si sabías de estos datos? La verdad no, yo ahorita represento a la universidad en el taekwondo, entonces me parece muy interesante saber que lo del trabajo en equipo creo que es muy cierto, creo que es verdad, y pues me parece importante. Ok, entonces ella estaría ahí Sí, buscando en la así es. universidad. ¿Ah? ¿Y participaste en la universidad anterior? Sí, ¿Todavía no? sí, sí, ¿Sí? en los intras. Ok. También hablo ahorita de los intras, entonces por eso estoy muy entretenida escuchando la información. No, pues qué bueno, me da gusto que de alguna manera lo poco que yo sé de esto, pues ustedes lo puedan digerir. Fíjese, ingenio, y aquí vamos a hacer un paréntesis, no sé de qué tan grande sea, pero decía que los rectores fueran, pues, deportistas. Usted mismo, que estuvo a cargo de la dirección de deportes, pues fue un deportista. Si nos quiere comentar su bagaje en Claro, deporte, claro que sí, mira. Nosotros en mi casa fuimos seis hermanos, 6 6 hermanos. hermanos. No tuve ninguna hermana. Ok. Sí, ok. Puros varones. En mi casa, en lugar de oler a tabú, olía a patú, ¿verdad? Pero bueno, Hola. porque éramos puros hombres. Entonces, de chiquillo, pues empecé yo a ver los deportes y en aquel entonces, pues el béisbol era el que marcaba la pauta para todas las juventudes y la gente ya mayor, porque pues el béisbol fue o sigue siendo un deporte importantísimo en la sociedad de Nuevo León. Y bueno, pues empecé yo ahí
medio agarrar un batecito y una pelotita y ahí, y teníamos unos llanos detrás de la casa donde vivíamos, había unos llanos ahí, y ahí empecé yo a medio tirar pelotazos, y entonces llegó un momento en que hubo una persona que tenía un equipo en la Liga Pequeña Industrial. Entonces, su nombre es don Juan Macías. Ese señor a mí me ve, no sé, me vio tamaños y me invita a participar en el equipo que él traía en la Liga Pequeña, que se llamaba Panteras de Electrodos Nacionales. Entonces yo empecé ahí a los 11 años. A los 12 años ya salí en la selección y competimos aquí internamente, competimos estatalmente. Luego Latinoamérica, o sea, se vino equipos de Latinoamérica y a todos les ganamos. Entonces nos ganamos el derecho de ir a jugar el Campeonato Mundial a Williamsport, Pensilvania, en 1961. Entonces, pues nos tocó la suerte de ir hasta allá. Lamentablemente no quedamos campeones, quedamos en tercer lugar mundial, pero me acuerdo perfectamente bien que el juego que perdimos, lo perdimos una carrera a cero. Hijo de eso. No se dieron las circunstancias y Duro, bueno, así fue. Estuvo duro. Pero bueno, tengo esa experiencia de haber ido hasta Williamsport. Luego de 13 y 14 años me toca, en la Liga Pony también me toca ir a dos mundiales, hasta Marietta, Georgia, también con eliminatorias nacionales y luego regionales en Estados Unidos, para ir avanzando y llegamos hasta Marietta, Georgia, preámbulo del Campeonato Mundial. Y hasta ahí llegamos. O sea, si hubiéramos ganado un juego que perdimos por 12-1, digo 12-11, Bueno, la perdón, final. íbamos a la final. Pero bueno, también son cosas que pasan. Pero ahí fui. Luego en Liga Colt también me tocó ir a participar con la selección de la Liga Colt, aquí a San Antonio, a Dallas, a Fort Worth. Y entonces, bueno, pues también ahí hicimos un buen papel. Y después de ahí, bueno, pues ya me metí a lo que es la universidad, a, a estudiar a la universidad. Y pues si es algo que quiero que sepan, pues yo también ya desde ese entonces ya andaba yo musicalmente hablando, pues ya metido en eso, porque todos mis hermanos pues tocaban un instrumento. Así es. Entonces yo no podía tocar el bate, ¿verdad? Yo no lo agarraba para batear, pero para tocar no, entonces tuve que aprender de alguna manera en base a lo que veía en mi casa todos los Eh, días, pues Discúlpeme, aprendí. ingeniero. ¿Cómo, o sea, voy a dejar también preguntas a Brenda, pero ¿cómo usted aprendió a tocar y sus hermanos todos tocaban? ¿Cómo fue eso? ¿De dónde nació eso? Sí, mira, Ajá. bueno, yo les quiero decir que mi mamá fue la alcahueta, ¿verdad? Mi mamá es la que le Ok, gustaba todo eso. Mi papá, no, mi papá era otro perfil. Mi papá le gustaba mucho la política, le gustaba mucho, él trabajaba en fundidora, trabajó 39 años en la fundidora. Él fue representante obrero ante la Junta Federal de Conciliación. Y bueno, pues él prácticamente se dedicó a apoyar a los obreros en la fundidora. claro. Y bueno, pues y en la política, porque se tenía que meter, fue regidor 2 veces, fue diputado, etcétera. Pero que realmente quien traía la música por dentro era mi mamá. Entonces yo recuerdo que mi hermano mayor, Alfonso, mi mamá le compró un acordeón a escondidas de mi papá. A escondidas de mi papá. Entonces, y Poncho pues empezó a estudiar con una maestra, pero nada más fue a 2 clases. Nada más a dos A clases. dos A clases. 2 clases fue nada más. Luego, como ya lo traía, el talento ya lo traía, pues él se fue desarrollando. Se fue estudiando él solo, se fue Mm, desarrollando, y su talento se desarrolló tanto, pues que nos contagió a todos, ¿verdad? A todos. A mi hermano Héctor en la guitarra, ok. un servidor en el bajo, y Oscarito, en la batería. Y los dos más chiquillos, Jorge apenas andaba empezando, bueno, él forma el grupo El Amor. Ujú. Y Pepe, el más chiquillo, bueno, pues Oscar y Jorge se juntan con El Amor, y Pepe entra con Vallejo y compañía, éramos los otros hermanos. Pepe, ¿qué tocaba? Pepe la batería, Batería. con Vallejo y compañía, sí. Entonces, así fue como nos fuimos, pues penetrando más de la música. El problema que yo tuve es que cuando estábamos trabajando en la música, pues yo tenía clases en la escuela Sí. y tenía que ir a jugar los domingos también. Y regularmente los Sí. músicos Es de o los noche. filarmónicos para adornarnos, Sí. el trabajo es en los fines de semana. Entonces yo salía, por ejemplo, de un centro nocturno a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y yo iba a jugar béisbol. En la mañana. Yo me iba a jugar béisbol. Sábado. Sin dormir me iba a jugar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que les digo? O sea, cuando uno ama lo que hace,
no tienes que trabajar. No dijo una historia, ingeniero. ¿Se acuerda que iban en una camioneta en la carretera y que usted se fue a trotar? Ah, sí, sí. ¿Qué le decía a su hermano que fue a trotar? Es que lo que pasa es que cuando salíamos fuera de aquí del estado, íbamos pues no sé, a Piedras Negras, bueno. Y ya cuando terminamos, pues en la madrugada, ¿verdad? Veníamos en la carretera y mi hermano, "No, pues vamos a llegar aquí a tomar su café, ¿verdad? Y mientras ellos se bajaban para tomar café, yo les decía, ¿saben qué? Ahí me alcanzan. Y voy a correr en la carretera. Y me iba corriendo en la carretera. Era el momento para Sí, mantenerse. exacto, Sí. porque yo en la mañana pues tenía que ir a jugar, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas, y que aquí con ustedes puedo amanecer platicando cosas, pero pues, se puede decir que es un poquito más de lo más relevante, ¿no? Que hice cuando estuve de estudiante, cuando tocaba y cuando jugaba. Y yo tengo una pregunta, ¿qué consejos le daría a los alumnos que quieren también hacer lo que les apasiona o que les gusta? Bueno, mira, cuando a mí me tocó dar clases por primera vez, en 1975, yo antes de llegar al grupo, un día antes, yo andaba con el pelo largo, porque andaba en la música. Ujú. Pero yo ya estaba titulado, ¿verdad? Ya tenía yo mi título. Entonces, el ingeniero Jorge Orencio, que en aquel entonces era el director, me invita, ¿verdad? Porque fui alumno de él y de alguna manera nos identificamos, ¿no? Sí. Entonces, yo voy a mi primer día de clase, ya sabrás, nervioso, medio, sin saber, ¿Qué con onda? muchas dudas, muchas cosas, ¿no? Pero para Sí. esto yo ya había leído un libro de este tamaño, ¿verdad? Ok. Libro de French, me acuerdo, de dibujo y de dibujo de máquinas. Entonces, llego yo al salón los lunes, miércoles y viernes a las 12:50 de la mediodía. Y bueno, pues se topa uno con un grupo de 50 muchachos y una muchacha o dos, ¿verdad? O sea, porque en la FIME, cuando yo entré, nada más había una. Y cuando yo empecé a dar clases, habrá, no sé, unas 15 o 20, cuando mucho. Entonces, me toca de alguna manera estar explicando un problema ahí y un muchacho que de alguna manera no tenía muy buena conducta, vamos a llamarle así, Ok. se me puso conmigo, ¿no? O sea, desde que pasé yo lista, desde ahí él Ya traía. contesta de una manera así, de una manera diferente a los demás. Total, un día tomo la decisión pues, de sacarlo del grupo, pero para esto yo lo pongo a consideración de los muchachos. Ustedes dicen, muchachos, Una o se va democracia. el joven o me voy yo. Ustedes dicen, pues ya sabrán la respuesta, Sí. ¿no? De los muchachos, sí, cómo no. Democracia ahí. Sí, ¿no? Sí. Entonces este muchacho siguió insistiendo, o sea, siguió ahí en la puerta y cosas así, ¿no? Ah, Pues tuve que salir, ¿no? Tuve que salirme del grupo y hablé, pues prácticamente de hombre a hombre, ¿no? Y bueno, pues le di, creo que pasa el tiempo y le di una lección, ¿no? Porque posteriormente él termina su carrera, se casa con una venezolana, se va a vivir a Venezuela y desde allá me mandaba información él y, Fíjese ahí. y que de alguna u otra manera pues yo fui parte importante de su formación, a pesar del detalle que tuvimos, ¿verdad? Pero que él me tiene a mí el mejor concepto, bla, bla, bla. Entonces, ese tipo de cosas, referente a la pregunta que me sí, hiciste, sí. pues yo creo que lo primero que tiene que hacer un maestro es el primer día de clase tratar de ganarse al grupo, con una buena dinámica, eh, y sobre todo que te vean con una autoridad académica, porque eso es lo principal. Lo más que tienes que manejarte también de la otra manera para que el muchacho vea que eres humano, ¿verdad? Y que no nomás vas a ir a ponerle las cosas tal y cual, ¿no? Entonces, creo que el primer día es fundamental. Y si desde el primer día ven que el maestro es hosco, impositivo, etcétera, pues los muchachos mismos entre ellos van a platicar ahí, y ya desde ese día hasta que finalice el semestre va a ser una tormenta para todos ahí. No, 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 el ambiente no va a estar bueno. Entonces, creo que fundamentalmente el primer día, para mí, y de acuerdo a la experiencia que yo tengo, es el mejor. Porque así los muchachos ya se identifican contigo, más fácil se acercan contigo, independientemente de la diferencia de Sí. edades, de lo que tú quieras. Si tú les das la confianza, ellos vienen, te comentan, bla, bla. Y los que traigan alguna situación en mente, siempre y cuando sean positivos, ¿verdad? Porque pues, pueden traer otras cosas en Otras mente, ¿no? ideas. No, siempre que sean positivos referente a su carrera. Por ejemplo, el caso tuyo,
Aquí estás en un área de comunicación que yo siento que te gusta. Claro. Nadie te trajo aquí con una pistola. O sea, tú vienes aquí porque te gusta esto y quieres desarrollarte aquí. Entonces, lo que tú necesitas es apoyo en ese sentido, que sientas que tú tienes valor y tienes perfil para ponerte delante de un micrófono y exponer tu situación. Lógicamente, tienes que presentarte con una sonrisa. Ok. Eso es lo principal. Eso es lo primero. Y tengo otra pregunta. Sí. ¿Qué es lo que hubiera deseado saber cuando inició su carrera? ¿Cómo inicié? ¿O cuándo lo inicié? ¿Mi carrera? Cuando inició. Bueno, como les dije, ¿no? Yo estudié la primaria en una de las mejores primarias que existían aquí en Nuevo León, que era la Adolfo Prieto, que dependía de la fundidora, de la fundidora de Fierro de Monterrey. Ahí los hijos de los trabajadores estábamos ahí y pues prácticamente nosotros nos daban todas las facilidades para poder aprender lo mejor posible. Es decir, nos daban lápices, nos daban cuadernos, nos daban libros, nos daban plumas, nos daban absolutamente todo. ¿Y qué ofrecían, ingeniero, en esa escuela, en la escuela primaria? Mira, independientemente, bueno, lo que la parte académica, pues que es la fundamental, ¿verdad? Claro. Pero teníamos, como comúnmente se dice, como educación integral, algunas cosas que hacíamos fuera del salón de clase, Ok. como eran, por ejemplo, la gimnasia, como era, por ejemplo, las parcelas, ir a aprender a sembrar de diferentes vegetales, etcétera. Ok. Teatro, teatro y deportes que nos sacaban al parque ese acero. O sea, teníamos una serie, música, Lo que música, se llamaría educación, formación integral, así es. ¿verdad? Y teníamos en aquel entonces a un maestro de música que se llamó Armando, que fue el que hizo Morenita Mía, no sé si recuerdan esa canción, ¿verdad? Armando Villarreal. Sí, pero no sabía el nombre. Bueno, él fue en aquel entonces, pues fue el autor de esa canción que fue muy popular. Pero bueno, independientemente de eso, bueno, ahí me pasé los 6 años, participé en las escoltas, en los lunes de las asambleas me tocaba dar las órdenes, etcétera, o sea, una serie de actividades ahí. Luego ya, pues ya pasó a la secundaria, como decía, yo ya venía de Estados Unidos, la primera vez que fui a jugar allá. Y bueno, pues los 3 años de ahí, ya cuando pasé a tercero, me fui a Liga Pony y en Liga Pony volví a ir otra vez a Estados Unidos. Pero todo salió muy bien hasta ahí, hasta la secundaria. Luego en la prepa, la entrada a la prepa, bueno, pues como es una cosa totalmente diferente, un poquito más de libertad, y luego, porque cuando presentamos en prepa uno Sí, nada más pasé yo ya. y los otros 3 compañeros no pasaron. Entonces yo a ellos les dije, no, pero no hay problema, los podemos acomodar en la prepa 2. Ok. Entonces yo en solidaridad con ellos, le digo, no, pues yo también me voy para allá. Y desde la colonia Ok, Martínez, ok. que nosotros vivíamos ahí de Fundidora así para allá para abajo, hasta el obispado, Al todos los obispado. días a las 7 de la mañana tiré clase, ya sabrán todo lo que me eché en ese entonces, ¿no? Y bueno, pues ahí terminamos la preparatoria y yo sí, y ahí fue cuando ya me jalaron para jugar béisbol con Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Verdad? Fíjese. Entonces de ahí desde la prepa ya estaba yo jugando con Tigres. Y bueno, pues ya terminó la prepa, voy y presento a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Electrónica, porque originalmente yo quería ser arquitecto, Ok. Ah, ok. pero como mi papá trabajó muchos años en la fundidora y en pláticas que teníamos él y yo, él me decía, ¿cómo me gustaría que uno de mis hijos fuera ingeniero? Entonces yo me quedé con esa situación y bueno, pues pasó el tiempo y tocó ir a presentar y me pasé hagan de cuenta que voy caminando por el pasillo o por la banqueta para entrar a arquitectura y pues dije, no, 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 mejor me voy hasta mecánica. Y me fui a mecánica. Ah, sí. Y así fue. Fíjese. Entonces fui allá, me inscribí, ya presenté el examen y ya, bueno, pues de alguna manera ya pasamos. Entonces entré en el 68 a primer semestre. Pero en ese entonces ya la popularidad de los Vallejo, o sea, Vallejo y compañía, pues iba aumentando a nivel nacional e internacional. A ver, ingeniero, hay un paréntesis. La banda Vallejo y compañía, ¿cómo fueron los inicios? Porque también lo invitamos para el ámbito musical. Sí, no, mira, originalmente, como te digo, mi hermano mayor fue el que nos Empezó. inculcó esto, Ajá. ¿no? Él fue de alguna manera el que más nos inculcó, el que más quiso que estuviéramos juntos, porque luego fallece mi papá muy joven.
O sea, quedamos huérfanos muy jóvenes nosotros. ¿Cuántos años tenía usted? Yo tenía 16 años y mi hermano mayor tenía 20 años. Héctor tenía 18, Oscarillo tenía, yo tenía 16, tenía 13, Jorge tenía 11 y Pepe tenía 9. Y entonces quedó mi mamá viuda, ¿no? Entonces, y luego ya andábamos en el ambiente musical. Ya sabrán ustedes Sí. el pendiente que tenía mi mamá, ¿no? Pues con 6 chavos tocando y ella, pues sí, ¿verdad? Entonces, afortunadamente nunca le llevamos problemas fuertes a ella, nunca. Gracias a Claro. Dios. Y entonces, bueno, pues paso yo a la facultad y te repito, nos llaman de una compañía disquera. Entonces yo en el 68 pido un permiso en la FIME para ir a incursionar a México, a la RCA Víctor, la marca de discos en aquel entonces. Ok. Y bueno, pues nos llamó y hicimos unas grabaciones y luego nos concesionaron a la Alameda Central para tocar a las delegaciones que venían de todas partes del mundo a competir a las Olimpiadas, a la Olimpiada. Entonces, bueno, pues para nosotros fue muy satisfactorio también eso. Entonces, pues estuvimos prácticamente un año allá. Entonces Un termino año. ya y me regreso y me vuelvo a escribir. O sea, no me... Ah, sí. Sí, yo no me Sí. endulcé ni nada, no, no. Órale, voy otra vez a meterte a estudiar. Y me metí a estudiar. Luego en el 70, otra vez, nos vuelven a hablar. Pero ahora de otra marca disquera. Ahí vamos, pero. Vale. Y pedí otra vez permiso. Este fue por un semestre, la verdad. Total, y bueno, pues hicimos lo que teníamos que hacer, le promoción, bla, bla, bla. Y ya regresamos y bueno, pues me vuelvo a escribir. Y hasta el día que salí. Hasta el día que salí. Salí en el 75. ¿Verdad? Entonces, el próximo año completamos 50 años de haber salido de la facultad. Nada más. Nada más. Entonces, pues es lo que les digo. O sea, todas estas cosas, ¿verdad? Que han pasado, que salgo de la facultad y entonces voy ya una vez que salí, voy de visita a la facultad a saludar a los maestros, ¿verdad? Porque pues se me vino, De que yo pyme. andaba greñudo. Sí. Y entonces pues voy y empecé a saludar a uno y entonces había un maestro que me apreciaba mucho, le quedaba Amado López, que en paz descanse. Y me preguntó, ¿qué estás haciendo ahorita, Javier? Me decía, Vallejito, Vallejito, ¿qué estás haciendo ahora? No, le dije, pues vine a saludar. No, 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 ¿no estás trabajando como ingeniero? Le dije, no, no, no. No, vente, 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 vente. Y me llevó con el ingeniero Laurencio. Y el ingeniero Laurencio me dio unas horas de clase y de Lógico, ahí, de y ahí. ándale. Y Y de de ahí ahí. fue, y de ahí para allá. Entonces, fíjense, entro a la facultad de mecánica en 75. Pero yo seguía entrenando con Tigres de béisbol Sí. porque me inscribí en la maestría. Entonces, había un personaje ahí en el béisbol de coach, que era un cubano que se llamó José Correa Juárez, que ya falleció, y él estaba trabajando en la prepa 16. O sea, él era el que estaba en el offset ahí y Ok, todo ese ok. baile. Entonces yo le pregunto a él, oye, pues ¿dónde trabajas ahora? No, pues estoy en la prepa 16, está recién formada. Estamos trabajando en una secundaria. Nos Sí, o sea, prestaron el físicamente. edificio, prestaron el edificio. Y esto dice, ¿y quiénes trabajan ahí? Pues ya me dijo fulano, sultano. También él, sí, dijo. ¿Sabes qué? Mándale saludos de mi parte. Él fue Sergio Antonio Escamilla Tristán, que en paz descanse. Compañeros desde el kinder de un servidor. Porque en la Ah, sí. primaria también había kinder, ¿verdad? Ah, Entonces, oye, pues me manda a hablar. Oh, vente, güey, para que entres aquí a dar clases. Y ahí voy. Y hoy la FIME ya tenía 3 horas yo. Precisamente porque estaba estudiando la Sí, maestría. sí, sí. Entonces me voy allá a la La prepa. prepa y ahí es cuando yo entro a trabajar a la prepa. Sería agosto del 76. Ok. Entonces, y ahí empieza mi historia en la prepa 16, ¿verdad? Ahí al 80 empezamos con los procesos y al 81 pues ya fui director, hasta el 87. Y luego pues me fui al GAM, al Gimnasio de la América, como director fundador. Luego me regreso otra vez a la prepa 16 cuando se podía, Sí. porque ahora la ley ya no permite Ya que un director vuelva doble. a ser bueno, director, Claro, al claro. menos en la misma dependencia. Entonces, pues a mí todavía esa ley no me alcanzó y entonces pues pude ser director otra vez. Y luego ya como les dije al principio, bueno, pues de ahí ya me mandaron al departamento de becas y luego del departamento de becas me mandaron a la división de deportes, luego de deportes a servicio social y ahorita estoy en Total Home, o sea, totalmente en la casa. No, no se Totalmente crean, no se crean. no, No tengo mis clases todavía. Sí. Oye, ingeniero, mire, Brenda es de una familia de músicos, a ver.
A Ajá. ver, digan. A ver, mi abuelito, Miguel Luna, entonces descansa abuelito, es el Palomo, Ah, del sí, Palomo y el Gorrión. sí, cómo Y pues no. actualmente ahorita mi papá, papá, ¿estás viendo esto? Hola. Es el que cumplió pues con el legado, es el que ahorita Sí, está con ese proyecto. ándale. Y pues mi tío en este caso pues la No, yo tiene tuve con la su... oportunidad de tratarlos a ellos. Sí, Al Paloma y al Gorrón, claro que sí. A los dos. mi papá. Sí, 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 como lo hago. Oye, pues qué gusto. Sinceramente, es más, creo que uno de ellos, no sé si Palomo era el del acordeón. Sí, El gorrión, no, el gorrión, no. El del acordeón era sí, el sí, gorrión. el Gorrión, El Palomo era el que no tocaba el acordeón. el que no tocaba. Entonces, Él tocaba la batería. ándale. Entonces, pero Es cantaban muy como un bonito, tenían un gordito. estilo muy bonito para cantar. O sea, ellos impusieron un estilo Fíjese. de la música regional a su manera, a su forma, ¿verdad? Y yo tuve la oportunidad de conocer a un representante de ellos que también fue representante de nosotros, el senador Santos Espinosa. Él era el representante de ellos y de nosotros también. Entonces, por eso digo que Ok. llevamos muy buena relación. Es Sí. difícil que no conozca yo a alguien de esa época, El ámbito musical. es el ámbito musical. Oye, ingeniero, antes de que se nos vaya el tema, para usted, ¿qué es FIME? ¿Qué FIME? FIME, ¿Qué significa? FIME es mi segunda casa. FIME ha sido y ha representado para mí mi formación. Ujú. Mi formación, no nada más en el aspecto académico, sino el aspecto, como fundamentalmente se dice, el aspecto social dentro de la universidad. ¿Por qué? Porque eso me permitió a mí, eh, pues, estar con muchas personas que definían cosas en aquel entonces, cuando yo Claro. recién estaba formándome, y que aprendí muchas cosas yo de ellos. Lógicamente había unas personas, pues, que no. Yo lo más aprendí lo que creí mejor para mí, Claro. ¿verdad? Entonces, lo malo, pues yo lo desechaba, ¿no? Y así fue como yo me fui formando, de tal manera que como estaba en varios ámbitos, pues volteaba mucha gente a verme, ¿no? Entonces, ahí yo de alguna manera aproveché esa situación y bueno, creo no haber hecho las cosas mal. Y la prueba está que hasta el día de hoy, gracias a Dios, todo lo que hemos hecho en la universidad, hemos dejado un legado, hemos dejado huellas y ojalá que sirva para las nuevas generaciones todo lo que dejamos ahí, ¿verdad? Creo que es importante eso. Y sobre todo ustedes que están en plena formación ahorita, vean con objetividad sus metas. Las metas. No se distraigan, no vayan a otras cosas que no sean. Vayan sobre sus objetivos, porque si les gusta y es su vocación, no van a batallar. Pero si no les gusta, pues y que no es su vocación, pues se les va a hacer eterno esto, ¿no? No, no, Sí. eso les tiene que gustar. Por eso cuando yo llegué ahí, empezó a gustar y vámonos, hasta que salió. Entonces todas esas cosas, y antes eran 5 años, 5 años, pero aparte los laboratorios. Había Claro. laboratorios que tienes que cumplir. O sea, no nomás son las clases. Entonces todo eso se sumaba al tiempo que yo tenía muy corto, pero que pues me las ingenié para de alguna u otra manera cumplir, ¿no? Por ejemplo, cuando salíamos a trabajar, por ejemplo, de Reynosa, terminábamos a las 3 de la mañana, yo tomaba el Ay, autobús a las 4 de la mañana y el único foco prendido del autobús era el mío porque iba yo estudiando, estudiando. Ok. porque tenía que ir a presentar a las 8 de la mañana. Entonces, todo ese tipo de cosas, por eso hay alumnos que me dicen, oye, ingeniero, no pude hacer el trabajo, pues es que yo trabajo. Imagínese. Imagínese eso. Pero dije, pues yo también estuve trabajando, yo nunca anduve poniendo de pretexto Pero sí que lo porque dice. estaba Es trabajando, muy común ahora, ¿eh? claro, Que la dice. que no puedo traer el trabajo porque estoy trabajando. No, es Claro. tu responsabilidad y es tu compromiso. Si te gusta esto, no vas a tener ningún problema. Pero si no te gusta, sí vas a Sí, tener claro. muchos problemas. Muchas cosas. Entonces, y así fue como yo empecé a hacer todas estas cosas. Entonces ya saliendo de la firme, pues ya como te digo, pues ya empecé por los diferentes caminos. Lógicamente fui con mi papá a su tumba, ¿verdad? A decirle y llevarle mi título de ingeniero, ¿verdad? Para decirle, papá, aquí Ahí está mi está. compromiso contigo. Aquí está. Cumplió. Sí, sí, ¿verdad? Entonces, y en función de eso, porque papá también quería que yo trabajara en fundidora. Pero bueno, pues se me dio esta opción de la docencia y pues por ahí me fui. Claro. Y no tengo de qué arrepentirme, al contrario, me siento muy orgulloso
de tener tantos años como maestro y seguir hasta que Dios quiera. ¿Verdad? Bien. Brenda, ¿algo quieras preguntar ahí? Bueno, Yo, a ver, ay, yo que tengo muchas ideas también. bueno, a ver, tú A cuando ver, gustes Ingeniero, hablando del ámbito de la música, obviamente yo lo conozco a usted de muchos años. Para usted, como mucha gente, inclusive yo no soy de esa época, pero comparto lo mismo, que dicen, oye, ¿cuál es mejor que la música de antes? Bueno, usted va a robustecer la respuesta, pero yo le Sí. digo a mí los 60 fueron una gran expansión impresionante de musical. Yo creo, no sé si hay otra mejor época, pero ¿usted qué opina? Mira, este, todos los que participamos en la música en los 60s y los Ujú. 70s, lógicamente, pues los que están todavía ahorita Posterior, todavía, sí, este, fuimos privilegiados claro. porque la época de los 60s fue la época más prolífera, más llena de ángulos musicales, Ujú. de sonidos musicales, y que de alguna manera al escucharlos en un disco te sorprendían. Ok. Y aparte de sorprenderte, te incluían. ¿Sí me explico? Ya te agarró, ya te Te gustó y ya te agarró. compenetrabas con Así ellos. es. Entonces, la máxima creatividad del siglo XX está en los 60s. La máxima creatividad. Parte de los 70s. ¿Verdad? Porque luego ya con los 70s entran las bandas, ¿verdad? Las bandas Chicago y Sangre sobre el aire, Ah, sí, sí, sí. ¿verdad? Que también fueron Es una fabulosas, expansión ¿verdad? También importante. fueron fabulosos. Ujú. Pero quien creó, La mayor quien proliferación, generó el despegue de la música de calidad, entonces, de sonidos nuevos, de estilos nuevos, fueron los 60s. por ejemplo, los Beatles, ¿qué se podría No, decir no, de ellos? no, no. A Yo ver, me pongo de pie. Yo me es pongo de en pie. serio, ¿sí? Con los Beatles todavía ahorita, estamos en 2022. Y mis sobrinos, por ejemplo, todos tocan música de los Beatles. Fíjense, genio, yo conozco muchos muy sí. buenos músicos aquí en Monterrey, los mejores que yo admiro, y dicen, digo, ¿cuál es tu banda? Dime una banda. Está bien difícil. Bueno, dime una. Los Beatles, Sí, me dicen. así es, Y así es. conocen bastante, ¿no? Dicen, los Así es. Beatles. Nada menos, como te digo, la especialidad del grupo El Amor con mis hermanos eran los Beatles. Claro. Y yo no creo ni pienso que haya un grupo que toque tan cerca el sonido de los Beatles como el grupo El Amor. Ojalá Sí algún día tengan la oportunidad de yo escucharlos. sí los he escuchado. No, no, olvídate. Y no porque estés mi hermano ahí, ¿verdad? Pero ellos se han dedicado toda la vida a tocar música de los Beatles. Claro. No, esa fue la época más productiva, que se dio más talento, que dejaron, lamentablemente, por ese mismo fervor que había, pues hubo muchas figuras que terminaron mal, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Pero bueno, ese es otro Oye, tema. ingeniero, pero fíjese, yo aprecio esto, que en ese ámbito, por ejemplo, un Jimi Hendrix, Janis Joplin, la que usted Ajá. quiera decir, Beatles, Rolling Stones, o sea, eran bandas que creaban música, Led Zeppelin, pero que la creaban por hacer un arte musical, es Sí. arte musical. La estructura Una musical, estructura que dices, no, hombre, yo le meto este puente, le meto eso, así y es, que así ellos es. disfrutaban y era creatividad propia, Ahora, de hecho, tienes que ¿no? sumar la parte musical con la parte vocal. Claro, sí, sí. Si tú pones un grupo Sí. pesado Y y alguien que pones no a da cantar la a José voz, José, pues no, ¿verdad? no se va a conjugar No se va eso. a conjugar. Entonces también hay que buscar El cómo se matiz. compaginan Ujú. los estilos, tanto el que canta. Por Sí, es ejemplo, el, importante. el grupo después de los Beatles para un servidor, pues es Queen, ¿verdad? Ujú. Eh, eh, es un grupo, ¿verdad?, que para mí me impactó. Ese fue de los De 80s. los 80s. Por eso cuando me pidieron a mí cuáles son los grupos pues en los 50s, Elvis Presley, ¿verdad? Elvis Presley fue el papá de todos, fue el rey. Los 60 los Beatles, Ujú. los 70 Chicago, Sí, los 80 Queen. es cierto. Esos son, para mi gusto, los grupos que más hicieron presencia, que más éxitos tuvieron y que todavía a la fecha todo el mundo Están los tiene vigentes. actualizado. Así Si un es. niño le pone la canción, Sí, Se la sabe. se aprende, se se relaciona con aprende. esto. ¿Qué Sí. opina de eso, Brenda? Es muy cierto. Mi hermano literalmente le pone la canción y te la puede cantar todita. ¿Cuántos años tiene? 10. No, ¿Cuántos? 10. ¿10? No, 10. hombre. Y las Y lo que conoce. le falta. No, por eso te digo, o sea, mis sobrinos, ves que casi todos mis sobrinos son músicos. Yo tengo una hija, pero es doctora.
pero ella también toca el piano, o sea, pero no se ha metido porque tú sabes que la carrera de doctor, Es demandante. no, es muy exageradamente demandante, ¿no? Súper. Entonces, bueno, pero fuera de ahí, todos los demás, mis sobrinos son músicos y todos tocan música en los Beatles, todos. Oye, ingeniero, y yo he tenido ¿cómo se dice? Que estamos ahí en reuniones y de repente, pues una tocada. Y de repente usted ahí agarra el bajo y bueno, pues ya tengo ahí como que meses, Sí, años, ¿no? sí. ¿Tiene algo ahorita presente en puerta o Mira, no tendrá algo? mira, Ahorita que yo, tienen... yo tengo un amigo que también es músico y que él da algunos cursos en la universidad referente a competencias y todo ese bolota. Entonces, él se llama Gerardo Cortines. Toda su familia también son músicos. Entonces, cuando ya él fue a la dirección de deportes a tratar de certificar a los entrenadores, ¿no? Entonces, dentro de las pláticas que teníamos ahí, me dijo, oye, ¿qué acá la música? No, ¿Qué le dije, onda? pues ya tengo 12 años Sin que no tocar. agarro el bajo. Pues, 12 años. Dijo, no, hombre, mira, vamos, y que la guitarra, y que esto, y que el otro, y pues total, medio me convenció. ay, Y cuando habla el estuche del bajo, pues olía a antigüedad. aserrado. Imagínense 12 años encerrado el pobre bajo ahí. Entonces, total, dije, oye, pero es que, no, yo sé, tengo un amigo ahí que te lo va a pitar y que, oye, me lo dejó de primera. Pues ahí vamos. Me integró ahí con los músicos que traía, me integró. Y el primer día, pues medio, ¿verdad? Porque el otro día amanecí con unas ampollotas aquí en los dedos que para qué les cuento. Pero bueno, ya después de ahí ya nos agarramos y ya prácticamente ya hicimos un grupo, ¿verdad? Y yo le puse los polvorones, ¿no? Porque Ah, ya, estamos un polvorones. poquito Oye,